Veredicto histórico contra Hunter Biden. Es la primera vez que el hijo de un presidente es llevado a juicio. ¿A qué se enfrenta y cuáles son las implicaciones de esta decisión? Reina la desilusión en la frontera. Los migrantes que llegan tras meses de recorrido se enteran que tal vez nunca podrán entrar a Estados Unidos. Sus reacciones a la noticia son conmovedoras. Claudia Sheinbaum tiene su primer acercamiento con el gobierno de Estados Unidos. Seguridad, migración y comercio entre los puntos que dominaron esta cita. Las deudas médicas ya no tendrán que ser un dolor de cabeza en sus reportes de crédito. Anuncian una medida que le brindará alivio al momento de calificar para realizar una compra. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda con muchísimo gusto Nurmila. Gracias por su compañía. Vamos a iniciar con que este martes un histórico veredicto tiene a Hunter Biden, quien fue declarado culpable de todos los cargos en su juicio por compra de armas. Esta es la primera vez en la historia del país que un hijo de un presidente en función es declarado culpable de un delito criminal. En Washington, D.C., Alfredo Miranda nos amplía. Después de solo 3 horas de deliberaciones, el jurado llegó a un veredicto de culpabilidad de Hunter Biden por los 3 cargos de los que se le acusara en el juicio penal por posesión de armas. No one in this country is above the law. Everyone must be accountable for their actions, even this defendant. However, Hunter Biden should be no more accountable than any other citizen convicted of this same conduct. En el juicio que durara una semana, los fiscales demostraron que Hunter Biden mintió en un formulario obligatorio de compra de armas al decir que no consumía drogas ilegalmente ni era adicto a ellas. Tras ser encontrado culpable, enfrenta hasta 25 años de prisión. Yo no creo que él va a ir a prisión. Yo creo que él va a recibir libertad supervisada. Obviamente, porque esta realmente la causa de este problema es basado en su adicción a drogas y a cocaína. La razón que él compró el arma de fuego y la manera que la mantenía es porque obviamente él tenía un alto nivel de paranoia. Después de conocerse el veredicto contra el hijo de Joe Biden, el presidente dijo en un comunicado que seguirá respetando el proceso judicial. Jill y yo siempre estaremos ahí para Hunter y el resto de nuestra familia, con nuestro amor y apoyo. Nada cambiará eso jamás. Por su parte, la campaña de Trump aprovechó la oportunidad para atacar políticamente al presidente. Este juicio no ha sido más que una distracción de los verdaderos crímenes de la familia criminal Biden. El reinado corrupto de Joe Biden sobre el imperio criminal de la familia Biden llegará a su fin el 5 de noviembre, dice un comunicado. Cuando la campaña de Donald Trump siempre sencillamente se convierte en una máquina de tirar lodo, majaderías, y no puede hablar firmemente de los proyectos que quiere presentar al público, es de que tiene una campaña deficiente. El presidente Biden había anticipado que de ser encontrado culpable, no usaría su poder como presidente para perdonar a su hijo. Analistas encuentran diferencias radicales con su oponente Donald Trump. El mensaje más importante es de que con Joe Biden él va a ser fiel a su juramento a la bandera. Cuando Donald Trump dice de que él va a perdonar a todos los que atacaron el Capitolio aunque hubieron muertos, entonces eso te da a ti un sentimiento de que Donald Trump en verdad no va a ser fiel al juramento a la bandera. Aunque enfrenta una sentencia de 25 años de prisión, expertos dicen que existen atenuantes que podrían resultar en condenas menores. El juez no ha fijado fecha para la sentencia. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Muchas gracias, Alfredo. Vamos a ampliar más sobre esta posible condena que enfrenta el hijo del presidente, Hunter Biden, así como las consecuencias que tendría en las próximas elecciones. Nos enlazamos con el abogado constitucionalista Rafael Peñalver. Rafael, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Nur. Siempre es un gusto estar con ustedes. El placer es de nosotros, como siempre. Rafael, ¿a qué se está enfrentando Hunter Biden, ya que él no tiene antecedentes penales? Muy seguramente no se le va a imputar esta pena de 25 años de cárcel, pero entonces se estaría enfrentando a una condena suspendida. ¿Eso es lo mismo que libertad condicional? ¿Cómo funciona eso? Mira, la norma por una persona que nunca haya tenido una sentencia previa y que no haya utilizado el arma en alguna forma violenta está entre los 15 y los 24 meses de prisión. Pero aún así pueden haber atenuantes. Y yo creo que este es un caso donde habrá una sentencia quizás mínima de prisión, quizás hasta una probatoria, puesto que es una persona que
está en camino de la rehabilitación y como decía el reportaje previo, no hay evidencia de que hubo intención en alguna forma de utilizar el arma en alguna forma delictiva. Bueno, y el presidente Biden se ha mostrado muy firme en la posición de que él no le daría el indulto a su hijo. Pero yo me pregunto algo, ¿será que él tiene la confianza de decirlo ya que él sabe que no se está enfrentando a 25 años de prisión? O sea, en tu opinión, si Hunter ya tuviera antecedentes criminales y esa sería su posible sentencia, ¿tú crees que la postura de Biden sería igual? Mira, sin duda que lo que estamos viendo aquí es un contraste enorme entre los dos candidatos a la presidencia. Tienes por una parte lo que hizo Donald Trump cuando fue condenado hace 2 semanas, insultos, hablar de una forma de despreciar el sistema judicial y jurídico de los Estados Unidos. Y por otra parte vemos hoy el presidente Biden que tiene el poder, si lo quisiera utilizar, de perdonar a su hijo, ha dicho que no lo va a hacer y lo que ha demostrado es respeto y humillación ante el sistema judicial de este país que ha llevado 250 años levantar lo que tenemos hoy y no lo vamos a destruir por razones personales. O sea, que tú crees que así él tuviera que irse un cuarto de siglo a la cárcel, Biden estaría firme en su postura, en un universo paralelo. Yo creo que en un universo paralelo lo que se demuestra es que este es un país de leyes, que nadie está por encima de la ley y que la función del presidente es respetar y fortalecer el sistema judicial, no importa quién sea, no hay nadie que esté por encima de la ley. Y en este caso, creo que Biden está dando un ejemplo de lo que es ser fiel a la Constitución, de que aun cuando le afecta a su hijo, él está dispuesto a aceptar el resultado de un veredicto el veredicto de un jurado y del sistema judicial norteamericano. Rafael, ¿te sorprende que la decisión se haya tomado en tan poco tiempo, 3 horas, sin siquiera pedir instrucciones? Eso fue por unanimidad. ¿Te parece esto sorpresivo o era de esperar? Me sorprendió porque yo pensé que aquí habían elementos que iban a darle por lo menos a un miembro del jurado la razón para no encontrarlo culpable. Era un jurado del estado de Delaware, donde la familia Biden tiene raíces por más de 25 años. Es un jurado donde muchos de sus miembros tenían familiares que habían sido afectados por adicción a la droga, así que habría cierta simpatía. Pero sin embargo, la fiscalía presentó un caso sólido, un caso donde la única defensa, y yo si hubiera sido el abogado de la defensa, en lugar de estar argumentando si el día que llenó la planilla él estaba consciente de que había tomado drogas o no ese día, una defensa un poco técnica, algo parecido a lo que dijo Trump cuando se dijo que no había tenido la relación con Stormy Daniels. No, yo hubiera enfrentado este caso como diciéndole al jurado, aquí se cometió un error, un delito, pero le pedimos a ustedes que siendo esta persona la primera vez que está en estas condiciones, que no utilizó el arma en una forma para crear algún tipo de delito, que el jurado nulificara la decisión de la evidencia. Eso se utiliza raramente en este país, pero es básicamente le tiras el caso a la conciencia de los miembros del jurado y le dices, ¿qué van a sacar ustedes con enviar a este señor que se ha rehabilitado, un abogado graduado de Duke, un abogado que puede contribuir mucho a la sociedad, que sí cometió un error, pasó una etapa de su vida horrible después de la muerte de su hermano, se vio adicto a la cocaína, pero ¿qué van a sacar ustedes con enviar a este hombre ahora 25 años a la cárcel? Cosa que no va a suceder, pero yo creo que el jurado podía haber utilizado este caso para nulificar la evidencia, no lo hizo y volvemos, esto es una muestra más, por doloroso que sea para la familia Biden, por el hecho de que si no hubiera tenido el apellido Biden, yo no creo que este caso se hubiera llevado a juicio. ¿Cuántas docenas de personas que llenan aplicaciones con errores o con falsificaciones no llegan a algún tipo de acuerdo con la fiscalía sin que sean llevados a juicio? En mi opinión, él fue llevado a juicio por la presión política que pusieron en el Congreso de los Estados Unidos por los republicanos. Fue llevado a juicio y las consecuencias yo creo que al fin y al cabo pueden
pueden hasta ayudar a la campaña presidencial del presidente Biden, mostrando el contraste que hay entre cómo el candidato Trump mira al sistema judicial y jurídico y la respuesta mucho más cívica, en mi opinión, del presidente Biden. Además que es muy curioso que justo en este año presidencial ambos candidatos están viviendo un hecho sin precedentes. Primero, el primer exmandatario que fue hallado culpable de 34 cargos y segundo, el hijo de un presidente hallado culpable de otros cargos federales. Definitivamente esto parece una simulación, pero ya se nos acabó el tiempo. Rafael, muchísimas gracias por esta información. Como siempre, es un placer poder educarme de este tema contigo. Muchas gracias, Nuru. Muchas gracias. Un placer. Vamos a ir a una corta pausa, pero no se mueva. Tenemos mucho más al volver, incluyendo la administración Biden, que podría mejorar el crédito de millones de estadounidenses. Tenemos todos los detalles en cuestión de minutos. Continuamos con una decisión radical que podría mejorar el crédito de millones de estadounidenses. La administración Biden planea prohibir que aparezca la deuda médica en los informes crediticios. En Miami, Florida, Anthony Belchi nos cuenta más. Las deudas médicas podrían no afectar al historial de crédito. Es la última medida del presidente Joe Biden con la que pretende dar alivio a millones de personas en Estados Unidos que por enfermarse y no poder costear los gastos hospitalarios arrastran una deuda que les condena de por vida. Y sin tener seguro médico, estas familias de nuestra comunidad caen en deudas que luego afectan a que puedan ellos poder progresar económicamente. Afecta especialmente a las minorías como los latinos. Según datos del censo, los hispanos tienen un 20% más de probabilidades de tener deuda médica que los hogares no latinos. El problema hasta ahora es que si había deuda médica se reportaba al buró de crédito y luego era muy difícil acceder a otros préstamos. Impacta mucho en otros temas también, debido a que no pueden tener acceso a compra de vivienda o a sacar otros tipos de créditos que puedan ellos invertir en sus propios negocios. El anuncio, que se implementaría por orden ejecutiva del presidente, llega a las puertas de las elecciones de noviembre. Biden tiene la necesidad de convencer a los ciudadanos de que su gobierno está reduciendo los costos de vida. Esta sería una de las medidas, a falta de consenso en el Congreso. El presidente Biden ha tratado por todas las maneras de lograr leyes que pasen de manera bipartidista. Pero esta medida podría quedar en manos de la Corte Suprema si los republicanos quieren anularla, o simplemente si hay cambio de gobierno, Trump podría derogarla desde el primer minuto. Igual que muchas otras medidas que en su momento se han tomado por órdenes ejecutivas, de beneficios migratorios, incluso de control de armas en algún momento, y que después han sido revocadas por la nueva administración. Por eso algunos creen que este tema podría no entrar en la campaña de Trump, básicamente porque es una medida muy impopular que le podría restar votos. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Bueno, también hay desilusión e indignación entre los migrantes que llegan a la frontera con México, ya que luego de su enorme travesía, ahora se encuentran con la noticia de que quizá nunca logren cruzar a Estados Unidos, tras la nueva orden ejecutiva del presidente Joe Biden que limita el asilo. Wendy Castillo nos tiene sus testimonios. A ver, hijos de a ti, Bernardo Arellano, ya te tenemos bien ubicado. A ti y a tu hijo Yair Arellano y a tu hermano Javier Arellano. Conozco a toda tu familia Arellano. Bernardo es un migrante mexicano que junto a su hijo y hermano están siendo amenazados de muerte. Como prueba traen consigo un audio donde presuntos delincuentes les auguran un trágico final si no cumplen con sus exigencias. Estamos muy amenazados, pues. Nos quieren, están levantando la gente ahí, se la están llevando como halcones, se la están llevando como a matar gente, y eso es lo que no queremos, eso es lo que no quiero para mi hijo. Si regresamos a México estamos amenazados a muerte, y pues si tocamos México, nuestro país, nuestro estado, la verdad es muerte segura, pues. Laura es una migrante centroamericana que dejó todo atrás, incluyendo sus 3 hijos. Ella también está queriendo salvar su vida. En el pasado dice haber sido secuestrada, pero logró escapar. Cuando ya estaba establecida y trabajando en otro sitio, sus verdugos lograron encontrarla. Llegaron y me amenazaron y me dijeron que si ya no me salía de ahí me iban a matar. Ahora, con las restricciones más severas impuestas por el gobierno de Joe Biden para los solicitantes de asilo, esta migrante solo tiene una petición. Y que nos diera la gran oportunidad de poder
llegar a donde tenemos que llegar para salvar la vida más que nada de mis hijos y de mi familia, porque también ellos corren peligro. Los testimonios de migrantes que huyen de su país a causa de la violencia se repiten por miles diariamente en la frontera, pero la realidad es que a pesar de los dramáticos casos, solo podrán entrar 2.500 personas diariamente y las demás serán devueltas a su país o a México, contrario a lo que pasaba en los últimos años, donde muchos migrantes indocumentados cruzaban la frontera sur de Estados Unidos para luego entregarse a las autoridades y hacer una solicitud de asilo. Wendy Castillo, Noticias, Estrella TV. Y la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, este martes recibió la primera visita diplomática de la administración del presidente Joe Biden. Esto en busca de consolidar las relaciones con el vecino del norte. En Ciudad de México, Víctor Blázquez nos tiene detalles de esta reunión. En su primer acercamiento al gobierno de Estados Unidos como virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum señaló que busca coordinación y cooperación con el país vecino. Sostuvo una reunión con una delegación de la administración Biden, encabezada por la asesora de seguridad presidencial Elizabeth Sherwood Randall. Sobre los temas de comercio, temas de seguridad, de migración, los temas que también nos interesan a nosotros, de entrada de armas de Estados Unidos a México. Fue una reunión muy informal. El acercamiento resulta altamente productivo cuando especialmente llegó a México la mujer de más confianza de la Casa Blanca. Y es que la seguridad y estabilidad binacional son temas que no pueden quedar en pausa, según este investigador. El Tratado de Libre Comercio se renegociará en el año 2026 y ahí estará en juego toda la economía de México, su inserción al nearshoring, su inserción al mundo. Aunque la reunión fue calificada como informal, activistas promigrantes como Eunice Rendón aseguran que ya es momento de poner la migración como un tema importante para ambas naciones, cuando hay más restricciones a las personas en movilidad en la frontera común. Es importante que impulse, que presione y que llegue a un acuerdo con Estados Unidos para atender lo que ya tenemos, la migración en curso, el tránsito, por supuesto, la recepción en ambos países. Cabe destacar que Sheinbaum aseguró que a mediano plazo no tiene planeado viajar a Estados Unidos para encontrarse con el presidente Biden o con la comunidad migrante. En este primer encuentro los equipos de trabajo se están presentando y es que según los analistas el 1 de octubre, cuando la doctora Sheinbaum tome posesión, en la agenda ya hay temas que tratar como el fentanilo, narcotráfico, seguridad, pero sobre todo el migrante. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Víctor, muchas gracias. Vamos a otra pausa, pero no se despegue porque al volver, meseros en Nueva York siguen peleando por un aumento de salario. ¿Cómo afectará esto a nuestros bolsillos? Le decimos en minutos. Volvemos y vamos a Nueva York porque continúa la batalla para que restauranteros aumenten el salario de trabajadores que reciben propinas. Alegan que las propinas están siendo utilizadas para nivelar el sueldo. En la Gran Manzana, Ángela González nos explica más. Pese a férrea iniciativa One Fair Wage, que aboga a nivel nacional por un salario justo para los trabajadores de la industria de restaurantes que reciben propinas, como meseros, bartenders y ayudantes de meseros, entre otros, en Nueva York, un proyecto de ley de mejora de salarios sigue estancado y a los trabajadores no les alcanza lo que ganan. No es suficiente 1.800, mínimo son como 1.300 a la semana para poder, lidiar con tus gastos. En 2019, una orden ejecutiva en Nueva York dictaminó que empleados de industrias que reciben propinas deben ganar sueldo mínimo por hora, pero los restaurantes se quedaron excluidos de salarios completos. La propuesta de ley busca ahora que los salarios menores al mínimo se vayan eliminando gradualmente en 5 años y no ver las propinas como sueldo, sino distribuirlas entre todos los empleados a cambio de incentivos para los dueños de restaurantes. Yo creo que sí se deberían de compartir las propinas, en especial porque en la cocina hace mucho trabajo y ganan el salario mínimo la mayoría de las veces. Cerca del 60% de los trabajadores en restaurantes en la Gran Manzana son inmigrantes y la mitad son hispanos, según la Oficina del Contralor. Más de un 17% no alcanzan a cubrir sus gastos y un 47% no llega a un salario justo. Muchos ganan un 66% de un salario mínimo legal de $16, es decir, $10.40 por hora. Su estatus migratorio, pertenecer a grupos minoritarios y los despidos sin necesidad de causa justa, entre otros, los cohíbe de exigir sus derechos. Estábamos luchando por 21.50, era la lucha que teníamos.
no fue posible, pero vamos a seguir luchando hasta lograrlo, porque consideramos que es un salario justo para la clase trabajadora. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Pues es un tema que siempre ha sido bastante controversial, no solamente en Nueva York. Pasamos al aeropuerto de Mumbai, India, donde 2 aviones de pasajeros estuvieron a punto de chocar. Las aeronaves se acercaron a casi 1.700 pies, mientras una de ellas aterrizaba y la otra despegaba. Las autoridades aeroportuarias abrieron una investigación para esclarecer las causas del incidente. Mientras tanto, el controlador aéreo encargado de darles la señal fue suspendido indefinidamente. Y con esto me despido, pero mañana les tenemos más noticias. Feliz tarde.